Excelente, mis amados hermanos. Hoy entonces vamos a continuar con este capítulo 3 de Segunda de Samuel, que en el otro video ya vimos los primeros versículos 5, pero hoy vamos a hablar un tema avanzando en este reinado de David y que nos va a enseñar también algo muy especial, y nos vamos acercando también al reinado de Salomón, donde la Biblia, pues cada vez la emoción de estos estudios para mí es que nos van acercando a Jesucristo. Entonces hemos ido hablando de esto, ¿no? Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, empieza el verso 6, capítulo 3, para que lo abras, segunda de Samuel. Aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Entonces Abner estaba de parte de Saúl porque había sido su general toda la vida, aparte que era su primo, eran familiares, entonces no tenía nada que hacer con David, habían sido enemigos siempre, ¿no? Entonces él se esforzaba porque de alguna manera siguiera reinando Saúl o su dinastía. Entonces va a usar a un hijo de Saúl que tenía con una concubina, pero se va a aprovechar de él porque no tenía carácter. Entonces, un hombre, un general con carácter, pero aquel con la sangre, con el linaje, que el pueblo lo iba a aceptar y que lo iba a manipular. Es por eso que por el interés propio también lo hacía. Entonces hay que tener cuidado en el asunto del carácter, porque muchas veces no enseñamos a tener carácter o somos personas que no tenemos carácter. O sea, no es ser enojón, no es ser gritón, no es ser prepotente, sino es tener decisiones correctas y firmes, y que la gente no nos manipule con sus ideas o sus formas. Y este tema es muy importante para nuestros hijos y para nuestros jóvenes, que tengan carácter en lo que es santo y en lo que es de Dios. Entonces, este hombre realmente se esforzaba por sí mismo. Entonces, cuando tú eres una persona que no tienes carácter, alguien va a tratar de trabajar contigo para beneficio de esa persona misma. Dice el verso 7, había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, ¿no? Hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿No? Entonces, este hombre que había trabajado con este muchacho y que no tenía carácter, seguramente oyó, le dijeron que había habido una relación con Abner, y estar con la concubina de su padre, pues era igual a que él, pues, anhelara el trono, el reino, y pues era un hombre poderoso, ¿no? Y había tenido Saúl, dice el 7, esta concubina. Entonces lo acusa, ¿no? De que esto pase. Y en el verso 8 le contesta el general Abner en gran manera. Dice que se enojó por las palabras de Isboset y dijo, soy yo, cabeza de perro, que pertenezca a Judá. O sea, de una manera tan despreciativa, nos enseña él con estos adjetivos tan duros sobre sus hermanos de Judá, porque ellos, no olviden que son de Israel. En ese tiempo está seccionado Israel, es una cosa y Judá es otra cosa. David reina sobre Israel y Isboset, comandado con Abner, pues reinan sobre Israel. Entonces le dice, soy cabeza de perro que pertenezca a Judá, o sea, como soy de lo peor para que te refieras hacia mí. Entonces hay que tener cuidado cómo nos referimos a nuestros hermanos o a cualquier persona de una manera despectiva, porque no le agrada a Dios, porque solamente externa lo que hay en nuestro corazón. Y este hombre sí hablaba de los de Judá, que eran de lo peor, que eran como las cabezas de los perros. Y luego le dice, yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre. O sea, le recuerda que el reino y el poder del que disfrutaban era porque él se había esforzado. Y dice, con sus hermanos, con sus amigos, y no te he entregado en tu mano, dice, el reino, y no te he puesto a ti en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Entonces él le dice, no entiendo por qué me pagas así. Y hay esos hombres rudos, esos hombres que no van a permitir una falta de ese tipo como Abner. Entonces dice Abner, así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. O sea, estaba rompiendo con su reino, con su gobierno. Le estaba diciendo, me voy a sumar a la promesa de Dios. Lo que Dios quiere hacer con David, yo también lo voy a apoyar. Ya voy a dejar de luchar por otras causas. Ya voy a ver en qué puedo servirle, porque realmente Dios lo va a bendecir, y estoy viendo que tú pues no das el ancho, ¿no? Entonces dice, trasladando el reino de la casa de Saúl
y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá. Entonces desde Dan hasta Berseba, y él no le pudo responder nada porque obviamente le tenía miedo, porque estaba paralizado al ver la decisión de este hombre y que era el único que tenía fuerza con el que se podía apoyar. Entonces si no estaba Abner, pues no iba a servir para nada, ¿no? Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo y aquí mi mano estará contigo para volver a ti a tu Israel. Entonces este hombre no desperdicia el tiempo, porque son hombres de decisiones, hombres de palabra, que sí deberíamos de ser nosotros en el camino de Dios, tener palabra, convicción. Te dije, Señor, que te iba a servir toda la vida y que así sea. Entonces mandó inmediatamente arreglar el asunto, mandó hombres para hacer una alianza con David, mensajeros que le iban a decir su mensaje, que donde él reconocía: pues la tierra es tuya, Dios te la dio a ti, haz pacto conmigo y todo mi poder, mi influencia que tengo sobre Israel, lo voy a hacer que se una a ti. Pero esto lo hacía él porque ya no le habían salido las cosas bien acá. Entonces cuando vienen a David, y eso es lo que David quiere, que esté unido el pueblo, el reinar, hacer las cosas bien. Entonces lo mira de Dios y le dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Entonces está Mical, que todos la conocemos porque hemos estudiado la historia de Primera de Samuel, hija de Saúl, que le había sido dada a David y luego se le quitó y se le dio a otro hombre. David la reclama, dice: es mi mujer y ahora la quiero, entonces quiere hacer un pacto conmigo, arréglense conmigo. Entonces David quería reinar sobre todo Israel y no quería tener problemas ya con nadie, y la propuesta de este hombre pues le parecía bien, ¿no? En lugar de tener que luchar, pelear, hacer guerras civiles para lograr todo el reino. Entonces tenía una petición, era que le devolvieran su mujer. Después de esto envió David mensajeros entonces a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo: mándame a mi mujer, la cual desposé conmigo porque pagué la dote. No sé si se acuerdan ustedes cuando Saúl le había pedido siempre pucios de los filisteos con tal de que lo mataran, y David le trajo 200 y de todos modos no le cumplió. Entonces Is-Boset envió y se la quitó a su marido, que era Paltiel, hijo de Lais, y su marido iba llorando, la iba siguiendo hasta Baurim, y dijo a Abner: anda y vuélvete. Entonces él se volvió. Entonces Abner le dijo también a este Is-Boset: ¿sabes qué? Necesitamos arreglarnos con ellos porque la cosa va a terminar mal. Y Is-Boset, como no era un hombre sin carácter, era un hombre miedoso, un hombre que no tenía que hacer nada en el reinado, pues inmediatamente se la devolvió porque pues no quería problemas. ¿Cuánto tiempo iba a reinar Is-Boset? Pues hasta que David quisiera, o hasta que se le sublevara a su misma gente, porque no había sido llamado para ello. O sea, que a veces hay liderazgos, hay gente que su liderazgo pende de un hilo. Es algo tan delgado que se puede romper en cualquier momento porque no fueron llamados para eso. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procuráis que David fuese rey sobre vosotros. Entonces Abner sabía que estaban luchando por una causa perdida. Junta a los líderes y le dice: ustedes saben, ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Entonces le está diciendo: Dios no va a respaldar a él, no va a respaldar a este Is-Boset. Dios va a estar con David, le va a cumplir la promesa. Entonces, ¿qué hacemos? Tarde que temprano vamos a batallar y necesitamos entonces ser gobernados por él. Entonces también le dijo a los de Benjamín, porque los de Benjamín pues eran los de la casa de Saúl. Y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Entonces estaban armando ya esta alianza, y Abner se encargó de ir a decir a los principales, ¿no? Y estamos viendo en este capítulo este naciente gobierno de Israel, esta monarquía en su totalidad sobre el pueblo, que nos va a ayudar a entender todo lo que viene, porque hay muchas cosas que las vivió Judá y otras que las vivía Israel, ¿no? Entonces empezó a regresar el corazón de los principales hacia David. ¿Sabes qué? Lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar, Dios está con él, Dios lo va a bendecir. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y los que con él habían venido. ¿Por qué? Pues lo recibió porque la amistad se estaba afianzando, estaban viendo por el mismo objetivo, que era que el pueblo estuviera bendecido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines con
como lo decía tu corazón. Y David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Entonces Abner le dijo, entonces aquí ya hay un pacto, ya hay un trato, comieron juntos y nos vamos a ir, y entonces voy a arreglar para que todo Israel ya esté bajo tu mando, bajo tu reinado. Y David le pareció bien, se fueron en paz, porque David era lo que quería, Dios se lo había prometido, ¿no? Entonces, pero en el verso 22, cuando vemos que ya toda la historia está bien, está lista, he aquí que los siervos de David, dice aquí, y Joab venían del campo. Entonces, ahora, ¿quién es Joab? Aquel hombre que peleaba por David, aquel hombre que Abner había matado a su hermano cuando lo persiguió, aquel Asael que corría muy fuerte y que le había enterrado una lanza en la quinta costilla y lo había matado. ¿Se acuerdan? Aquel que hemos hablado en estos videos, de que él le decía, vete, agarra el botín de otro soldado, pero se aferró y lo mató. Entonces resulta que llega este hombre, porque estaban haciendo peleas y traían botín, o sea, la gente que estaba ahí todavía habitando, pero no sabía él que Abner había estado con David, o sea, el que había matado a su hermano. Y no sabía que lo había despedido en paz y que habían estado hasta comiendo, ¿no? Entonces, cuando regresa, dice el verso 23, y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. Y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese si es nuestro enemigo? Si tú sabes lo que ha hecho, cómo apoyó a Saúl, cómo levantó a Isboset, cómo mató a mi hermano, ¿por qué lo dejaste ir? ¿Qué pasó? Entonces les reclamó, porque Joab también era un hombre de armas, era un hombre que tenía carácter, que tenía decisión. Y le dice, tú conoces a este hombre, él no ha venido más que engañarte para ver cómo está aquí todo. Él te vino a monitorear, o sea, no entendía cómo David podía haber buenas intenciones en Abner, porque conocía tu historia. Entonces se salió molesto de donde estaba con el rey y envió mensajeros a Abner para que se regresara. Díganle que se regrese, díganle que David quiere hablar con él. O sea, envió mensajeros que lo hicieron regresarse cuando él ya se iba, pero él no sabía. Y dice aquí el verso 27, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y ahí en venganza de la muerte de su hermano, lo hirió por la quinta costilla y murió. Es decir, lo engañó, tomó venganza, ya lo odiaba, ya lo traía entre ceja y ceja por lo que había pasado. Entonces lo hizo todo a escondidas de David, lo hizo por su voluntad y porque él creía que le estaba haciendo un bien al reino y porque lo miraba como su enemigo. ¿Qué pasa cuando David sabe? Porque lo que David era que el reino estuviera unido, estuviera fortalecido. ¿Qué pasa cuando se entera? Dice, ¿saben qué? Yo soy inocente. Dios sabe que yo soy inocente de la sangre de este hombre. Yo no lo hice, yo no lo mandé, yo no di la orden. Entonces caiga sobre la cabeza de Joab y sobre la casa de su padre y lo maldice a su hombre, a Joab. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni que ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. O sea, una maldición terrible sobre su casa, ya que actuó como que no buscaba el bien de Israel. O sea, prefirió sus venganzas que unir al pueblo. Eso es lo que le molestó a David. Entonces declara, dice, tú no quieres un Israel unido, no quieres un pueblo unido, entonces tu casa tampoco va a estar unida, tus descendientes tampoco, siempre va a haber enfermos y no va a haber hombres de guerra, que era el máximo honor para ellos, siempre van a andar batallando con ellos. Si tú no quieres la casa de Dios unida, tampoco la tuya. Cuidado cuando hacemos divisiones en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, si no queremos que los hermanos se unan, cuidado con nuestra casa, porque puede ser el resultado de lo que sembramos. Entonces Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a su hermano. O sea, se habían vengado pues, pero habían puesto por encima su odio que la obra de Dios. Que Abner, aunque había sido malo, pues estaba buscando un bien que era unir a Israel, ¿no? Y David así lo entendía. Entonces no podemos actuar por nuestra emoción,
por nuestras ganancias o actuar por lo que nos beneficia y perjudicando a la obra de Dios, que eso fue lo que hizo él. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey iba detrás del féretro. Entonces David hace muestras de dolor para que sepa Israel que él no tiene nada que ver. ¿Por qué marcha detrás de este féretro? Lo honra, para que sepan todos que la unidad que él buscaba seguía. Que él no quiere un Israel dividido, que él no quería ser rey de una sección. Él está diciendo: yo no lo maté, yo no sé, por eso vengo a honrarlo, porque yo no tengo nada que ver. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decían: había de morir Abner como muere un villano. O sea, esto fue público. La gente, David estaba diciendo: yo no estaba de acuerdo, yo no me vengué, yo no soy enemigo, yo quiero estar bien con todos, yo quiero gobernar porque Dios me puso. O sea, yo no tengo nada que ver, no tengo vela en el entierro. O sea, todo eso era un mensaje, porque lo que le importaba a él era el pueblo. Tus manos, dice, no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos, caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo le llorar tras él. Dijo: se aprovecharon de ti, te engañaron y no te lo merecías, no era así, echándole la culpa a sus hombres, ¿no? Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo así: así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier cosa. O sea, estaba terriblemente triste por este hombre que había sido su enemigo. Que si en el tiempo de Saúl Abner lo hubiera encontrado, lo hubiera matado a David perfectamente, sin pensarla. Entonces, pero vean la sabiduría de David. Todo el pueblo supo esto, la actitud del rey, y le agradó. Pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día, aquí está la clave en el 36, que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. O sea, él no los odiaba, no los miraba como enemigos, ni los miraba como otra cosa. O sea, todo lo que David hizo era para que Israel se uniera. Por eso ofreció ayuno, por eso demostró su dolor, por eso había estado en contra de la venganza de este hombre. Entonces él debía de pastorear a todo el pueblo. Entonces vieron el actuar de David, dijeron: no, es que importante es el actuar del líder, que ellos vean cuando nosotros no tenemos esas intenciones. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? O sea, reconocía, como en el tiempo de Saúl, reconocía lo que había hecho. Entonces, Abner había sido un hombre importante en Israel en el reinado de Saúl. Entonces hay que aprender que nuestro corazón esté sano, que nuestro corazón esté firme para con Dios. Y yo, dice, soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres de los hijos de Sarbia son muy duros para mí. Jehová del pago al que mal hace conforme a su maldad. O sea, está diciendo, no saben perdonar. Estos no saben tener misericordia. Estos van a actuar, estos van a hacer. Y yo, aunque soy el rey, pues miren, dependo de todos estos porque son tan tremendos. O sea, él mismo reconocía la maldad que había en ellos, y que eran hombres que eran una chispita, necesitaban pues, para estallar, para explotar, y no eran pocos. Entonces luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, pues las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. O sea, él ya supo que ya no había nada que hacer, y José dijo: ya se acabó esta farsa, ahora sí ya no hay nada que hacer, porque Abner era todo el apoyo que tenía y era el hombre que respaldaba a Israel por su historia y por su trabajo, ¿no? Entonces cierro el verso 2 del capítulo que veremos en el siguiente video, que es el 4. Dice: y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El hombre de uno era Bana y el otro Recab, hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los berotitas habían huido a Gitaim y moraban ahí como forasteros hasta el día de hoy. Estos hombres son mencionados porque eran parte de Israel y son los capitanes que habían ascendido a puestos importantes, pero que terminarían pagándole mal a este supuesto rey
Y eso lo vemos en el video que sigue, continuando esta historia, y que espero que sea de bendición. Estos libros históricos nos van a ayudar a ir entendiendo, nos van abriendo el panorama de hacia dónde va el reinado de David, cómo empezó a reinar, estos problemas que tuvo internos cuando ya se iba a unir. Ahora hubo problemas y tardó más en que entonces el reino estuviera unificado. Entonces espero que sea de bendición para tu vida. Y ánimo, seguimos en estos comentarios bíblicos de Segunda de Samuel.